Cristóbal Colón y Hernán Cortés eran adoradores de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España. Todos sabemos que el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a las Bahamas y descubrió un nuevo mundo. Fue en su segundo viaje en el año de 1493 cuando encontró una isla habitada por indígenas arawak y le llamó Isla de Guadalupe, en honor a la iglesia de Santa María de Guadalupe en España. Fue en el año de 1495 cuando Cristóbal Colón llevó a España 550 nativos del recién descubierto continente americano. Y ya que estas extrañas y salvajes personas eran de la misma constitución de Nuestra Señora de Guadalupe, el rey y la reina de España declararon a la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe como protectora de indios. Entre los devotos de esta Virgen del Río de Guadalupe estaba un soldado llamado Hernán Cortés. En 1519 Cortés invade México trayendo la imagen de la Virgen de Guadalupe a tierras mexicanas. En 1520 los españoles destruyen el templo de Tonaxin, que se encontraba en el cerro del Tepeyat, y construyen una capilla provisional. Esta capilla provisional fue hecha en honor de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España. Como ustedes observan en esta serie de datos, la aparición de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España, en continente americano, ocurrió muchos años antes de la supuesta aparición de la Virgen Morena mexicana al indio Juan Diego, ya que esto ocurrió en el año de 1531. Gracias, informó. El origen del mito de la Virgen de Guadalupe. Todos sabemos que la Virgen de Guadalupe es conocida como patrona de las Américas, y la historia de su milagrosa aparición en 1531 en el Cerro del Tepeyac, Ciudad de México, es fantástica. En realidad, sus raíces se encuentran en la provincia de Extremadura, España. Fue en el año de 1250 cuando el señor Gil Cordero encontró una imagen islámica de madera y que tenía la piel café oscura. De hecho, el río Guadalupe, que nace en Cáceres y desemboca en Badajoz, es el que da nombre a nuestra querida Virgen de Guadalupe. Tanto la imagen de Extremadura y el río dan testimonio de la ocupación árabe en España. Fue en el año de 1338 cuando el rey Alfonso XI ordenó se construyera un templo en el lugar donde fue encontrada dicha imagen, y se le llamó Nuestra Señora de Guadalupe, y se construyó un templo en su honor. Usted puede ver estas fotos donde se encuentra la Virgen de la Extremadura con su característica piel oscura, y que es muy parecida a la que nosotros conocemos como la guadalupana. Conclusión: nosotros tomamos las raíces históricas de una virgen que ya se adoraba en España y que data del año 1250 y que es conocida como la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España. Gracias. Esta es la verdadera historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego. El 6 de diciembre de 1528 llega a México un sacerdote llamado Juan de Zumárraga, quien ordenó destruir templos, y miles de personas fueron asesinadas por negarse a aceptar la religión católica. En el Cerro del Tepeyat, en Ciudad de México, ya se encontraba instalada la Capilla de Guadalupe, y fue en el año de 1530 cuando se le dio la tarea al artista tlaxcalteca Marcos Zipacli de pintar una imagen para colgarla en el templo del Tepeyac.
en el año de 1531, cuando Zumárraga viaja a España y permanece en ese lugar hasta 1534. El verdadero inventor del milagro guadalupano fue el padre Miguel Sánchez, quien en el año de 1648, oiga usted bien, casi un siglo después de la aparición de la Virgen de Guadalupe, escribió un libro llamado La Virgen María y escribe lo siguiente: el 9 de diciembre de 1531, un cristiano mexicano llamado Juan Diego fue visitado por la Virgen María en el Cerro del Tepeyac. Juan Diego informa lo acontecido al arzobispo Zumárraga, quien no le creyó, y el 12 de diciembre de 1531 la Virgen se le vuelve a aparecer. Ella le dice a Juan Diego que recoja flores en su tilma y se las muestre al arzobispo como prueba de su aparición. Cuando Juan Diego despliega su tilma ante Juan de Zumárraga, se revela que María había dejado una imagen de sí mismo en la tilma. ¿Qué errores podemos encontrar en esta narrativa? Número 1. Juan de Zumárraga no estaba en México. Él se fue a España a principios de 1531 y regresó a México en 1534. El milagro guadalupano ocurrió en diciembre de 1531. Error número 2. Juan de Zumárraga en 1531 no era arzobispo. Fue declarado como tal en España en 1532. Error número 3. El Nican Mopúa dice que Juan Diego se dirigía a la iglesia de Tlatelolco. Dicha iglesia no existía. La iglesia de Tlatelolco fue fundada en el año de 1572. Gracias. Juan Diego, el hombre que nunca existió. Esto lo declaró el último abad de la Basílica de Guadalupe, el ya fallecido Guillermo Schulenberg, y quien estuvo 33 años al frente de la Basílica de Guadalupe. Schulenberg en el año de 1996 puso en duda la existencia del indio Juan Diego y por ende las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y declaró lo siguiente: la existencia del indio Juan Diego no ha sido demostrada. Podríamos obtener muchas firmas de eclesiásticos e intelectuales que avalan esta carta, pero no quiero provocar un escándalo. Esto lo declaró a la revista italiana 30 Giorno, que la existencia de Juan Diego era un símbolo y no una realidad. Y dijo que la Virgen de Guadalupe era producto de una mano humana y no de un milagro sensacionalista. Schulenberg fue el último abad que desde 1751 funcionó como representante en la Basílica de Guadalupe. Sus últimos años los vivió en la ciudad de Cuernavaca jugando golf y murió a la edad de 93 años el 20 de julio del año 2009. Guillermo Schulenberg, abad por 33 años de la Basílica de Guadalupe, pasará a la historia por ser el nuncio que declaró que Juan Diego nunca existió. Gracias. Pueblo de Guadalupe, Yanquitlalpan, en Estado de México. Gualupita es como se le conoce popularmente a este poblado del municipio de Santiago Tianguistenco, en el Estado de México. El nombre de Santa María de Guadalupe recuerda las apariciones de la Virgen Guadalupana a Juan Diego, ocurridas en 1531. La comunidad es conocida por fabricar prendas artesanales tales como suéteres, gabanes y chamarras. Gualupita es conocida como la tierra del zarape y tiene una población de 6.500 habitantes. Según una leyenda del siglo XVI,
fue en el año de 1510 cuando una familia que iba a Tenochtitlán pasó por estos lugares y le gustó tanto el clima que decidieron vivir en este sitio por tiempo indefinido. Y fue ahí, en el siglo XVII, cuando varios habitantes de poblaciones aledañas llevaban una imagen de la guadalupana con rumbo a la capital. Pasaron por este lugar donde actualmente se encuentra la iglesia y descansaron por un largo tiempo. Pero al querer retirarse, la imagen se hizo tan pesada, por lo que supusieron que la Virgen no quería irse de este lugar, por lo cual creyeron que se trataba de un milagro y le construyeron lo que es hoy la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, la cual inició su construcción en el año de 1679 y se terminó en 1725. Esta es la verdadera historia de la leyenda ocurrida en la iglesia de Guadalupe, Yancuitlalpan, en Estado de México. Gualupita es un pueblo muy bonito que se encuentra en el municipio de Santiago Tianguistenco y te recibe con los brazos abiertos. Gracias.